Hey, ¿qué tal amigos? Gran saludo. Por aquí de nuevo Daniel Mira. Esta es una clase de introducción al audio digital. En principio esto hace parte de una de las sesiones de clase de la materia Fundamentos de Audio, pero este video va a quedar alojado en mi canal de YouTube que pues para los que lo siguen pues encontrarán bastante material ahí que les puede servir con herramientas para edición de audio y pues quienes apenas llegan a este canal pues se pueden dar cuenta que ahí va a haber otro material que eventualmente les puede servir bastante. Entonces bueno, bienvenidos a este canal y empezamos. Bueno, la primera pregunta es ¿qué se necesita para grabar un audio digital? Bueno, quiero hacer una pequeño paréntesis. Me gustaría que este video lo escuchen con un sistema de reproducción que les permita escuchar bien. Ojalá unos buenos audífonos o un buen sistema de monitoreo, porque vamos a tener algunos ejemplos de audio en los cuales vamos a comparar música en diferentes frecuencias de sampleo y en diferentes profundidades de bits, y pues para que podamos apreciar la diferencia pues sí necesitaríamos que puedan contar con un buen sistema de reproducción. Así que si estás viendo esta clase con un sistema malito, pues páralo un momentico y buscarte unos audífonos o algo que te permita que ahorita puedas escuchar bien. Bueno, cerrando el paréntesis, la pregunta, ¿qué se necesita para grabar un audio digital? Bueno, digamos que vamos a grabar una guitarra acústica o una guitarra electroacústica. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, obviamente la guitarra, seguramente estás diciendo que la guitarra, seguramente estás pensando que un micrófono, un cable, una interfaz de audio o, o podríamos pensar que primero un preamplificador dedicado, un preamplificador independiente y luego ahí sí una interfaz, ¿sí? Recuerden que estas interfaces de home studio que solemos la mayoría tener en nuestras casas son interfaces que hacen dos cosas, dos funciones principales, ¿sí? Una es preamplificar y la otra es generar la conversión de analógico a digital. Cuando digo las que tenemos en nuestras casas, pues me refiero a los que no tenemos un estudio de grabación demasiado grande o demasiado especializado, ¿sí? Eh, pero si hay un estudio de grabación eh, grande, pues muchas veces tiene un sistema para la preamplificación y otro sistema para la conversión, ¿sí? Eh, pero las interfaces como de Home Studio que la mayoría podemos adquirir y tenemos en nuestro Home Studio o en nuestra casa, pues son interfaces que hacen las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué necesito para grabar la guitarra? Entonces, la guitarra acústica, el micrófono, el cable, que sería un cable XLR de hembra a macho. El macho se conecta a la interfase de audio que tiene el proceso de la preamplificación y el proceso de la conversión a digital. Luego entonces que esta interfase de audio haga la conversión a digital, entonces vamos a tener un ordenador o un computador que va a recibir la información que viene de la interfase. Usualmente estas son unas interfaces que se comunican por algún protocolo digital, por algún cable digital. El más común es el USB, pero pueden haber otro tipo de protocolos que sirven para comunicarse. Por ejemplo, el Thunderbolt, por ejemplo, el Firewire, por ejemplo, el Ethernet, y así hay otros tipos de protocolos para la comunicación. Por ejemplo, el MADI, por ejemplo, el AE50, bueno, en fin. Pero digamos que en las interfaces
de consumo masivo. Los dos que más se ven son el USB y el Thunderbolt. Entonces, bueno, de esas diferentes piezas que mencioné, aparte de la guitarra, obviamente, la primera pieza en la cadena de audio vendría siendo los micrófonos. Un micrófono es un dispositivo que se usa para transformar las ondas sonoras en señales eléctricas. Es decir, la membranita que tiene el micrófono se mueve al recibir la presión sonora, y esta membranita, al moverse, esa membranita está en un electroimán que al vibrar modifica la corriente transmitida por las diferentes presiones a un circuito. Y de esta manera entonces puede convertir en un voltaje muy chiquito, pero un voltaje al fin y al cabo, una corriente muy pequeña en las terminales del micrófono, y con esto pues ya podemos hacer la conversión de la energía, de la energía acústica a la energía eléctrica, ¿cierto? Bueno, resulta que estos micrófonos, por alta que la presión sea, el voltaje que entregan en las terminales es un voltaje muy pequeñito. Ya lo veíamos en otras de las sesiones de la clase, que micrófonos dinámicos como por ejemplo el SM57 o SM58, estos micrófonos apenas entregan en sus terminales 1 o 2 milivoltios. Recuerden el ejemplo que yo les he planteado, que un mili es la milésima parte de un voltio. O sea, eso es un voltaje muy pequeñito, ¿cierto? Muy pequeñito. Por lo tanto, esa es la razón por la cual después de los micrófonos hay que conectarse a un preamplificador. Bueno, por aquí en esta diapositiva vemos algunos micrófonos pues que tal vez algunos de ustedes hayan visto en algunas ocasiones. Por aquí vemos micrófonos tanto dinámicos como de condensador. Algunos de ellos los hemos mencionado en otras sesiones de clase. Por aquí vemos uno, este se llama el Behringer C1, este es el SE, bueno, uno de los micrófonos SE. Este es uno de la marca Shure SM27. Por aquí tenemos un Neumann. Este es un Rode. Este es un Audio-Técnica AT2035. Este es un Blue. Este es un MXL. Estos de aquí son de la marca Beyer Dynamics. Este es un micrófono de condensador de diafragma grande especializado para percusiones. Este es un otro micrófono Rode. Y este de aquí es una KG. Es una KG 214. En algunas exposiciones que ustedes han presentado vimos el 414, que es como, podríamos decir, como el hermano mayor de este. Este es el 214. Me parece también que en algunas de las presentaciones hicieron una comparación entre el 214 y el 414. Bueno, este es uno de ellos. Bueno, les decía que entonces después del micrófono sigue la etapa de preamplificación. La etapa de preamplificación entonces es una etapa que hace que ese voltaje muy chiquitico que entregan los micrófonos, que para un micrófono dinámico les decía que es 1 o 2 milivoltios, 3 pues sí mucho, y para un micrófono de condensador pues es un poco más grande, pues es del orden de 20 milivoltios, 25 milivoltios, o sea es considerablemente más grande que el de un dinámico, pero todavía sigue siendo muy pequeñito, muy lejano, muy distante todavía del nivel de línea, que el nivel de línea es 1.23 voltios, y a ese es el nivel al que más o menos hay que llegar para que una señal de audio pueda ser procesada correctamente por una consola o por un conversor de audio de analógico a digital. Entonces, el preamplificador es el equipo que se encarga de
de, como su nombre lo dice, amplificar esa señal pequeñita que entrega el micrófono y volverla una señal suficientemente alta en voltaje para que pueda ser procesada por una etapa de conversión de análogo a digital. El preamplificador es un tipo de amplificador electrónico utilizado en la cadena de audio. Como todo amplificador, la finalidad es aumentar el nivel de la señal y para ello actúa sobre la tensión de la señal de entrada. La tensión y el voltaje es lo mismo, solo es otra forma de llamarlo. Y bueno, cuando las señales salgan del preamplificador habrán alcanzado un nivel adecuado para poder ser procesadas o capturadas. La relación entre el nivel de salida y el nivel de entrada es lo que nosotros conocemos como la ganancia, ¿sí? O sea, la relación entre lo que sale del preamplificador y lo que entra al preamplificador es lo que llamamos la ganancia y la expresamos en decibeles. Esto indica el grado de amplificación de una señal. Cuando estamos entonces haciendo la etapa de preamplificación, nos remitimos a este término o este concepto que es el de estructura de ganancia. Esto se refiere al manejo apropiado de los niveles de señal de un sistema de audio, con el fin de lograr la mayor calidad de audio posible. Y para que una señal esté libre de ruido, es necesario mantenerla por encima del piso de ruido, que igualmente si deseamos que la señal no se distorsione, debe mantenerse por debajo del punto de saturación o de clipping, ¿sí? Lo que nos quiere decir esto es que en una estructura de ganancia nosotros debemos mantenernos en un punto medio entre el punto de saturación y el punto de piso de ruido. Miren en esta gráfica, cuando una señal está muy alta, ¿sí? Aquí hay una escala de decibeles, estos son unos decibeles análogos, ¿sí? Cuando una señal está muy alta, más o menos por encima de los 20 decibeles en una escala de decibeles análogos, repito, y esto es importante, análogos, ¿cierto? Si está por encima de 20 decibeles, está en punto de saturación, o sea que esta señal va a estar clipeando, se va a estar distorsionando, se va a estar dañando, ¿sí? Si una señal está, por el contrario, ya demasiado bajita, entonces va a estar muy cercana del piso de ruido, ¿sí? Recuerden que todos los equipos electrónicos, por su mera condición de equipo electrónico, tiene siempre un piso de ruido. Lo veíamos en los micrófonos. Había un indicador en las especificaciones técnicas que decía nivel de señal a ruido. Y mostraba un valor en decibeles, ¿cierto? Todo equipo electrónico tiene un piso de ruido, ¿sí? Por ejemplo, para esta gráfica muestra que el piso de ruido sería menos 85 decibeles en una escala análoga, ¿cierto? Entonces, si un nivel al ser preamplificado está en menos 85 decibeles, quiere decir pues que es un nivel que está demasiado bajito, ¿cierto? Muy, muy, muy bajito, ¿sí? Nosotros tenemos que apuntar cuando estemos preamplificando una señal, tenemos que apuntar a que el nivel en ese preamplificador sea aproximadamente de 0 decibeles, ¿sí? Ese sería lo que se llama el nivel nominal y es un nivel que es adecuado porque está bastante retirado del nivel de piso de ruido y está suficientemente retirado del punto de saturación. Estaría 20 decibeles por debajo del punto de saturación y 20 decibeles es como algo que se llama un headroom, es un nivel que se guarda como de seguridad para que si eventualmente la persona que está hablando o el instrumento que se está preamplificando o grabando se sube de una manera súbita, pues o sea, se sube rápida o inesperadamente de volumen, pues haya 20 decibeles de margen de seguridad para que esa señal no se sature, ¿sí? A eso es a lo que nos referimos con el headroom.
que es esta partecita de aquí, ¿cierto? Entonces miren, si ustedes están mirando, por ejemplo, como en un medidor análogo, supongamos que tienen un preamplificador que tiene un medidor análogo, ¿cierto? Esto pues realmente, más que todo sucede en los preamplificadores más profesionales que tienen este tipo de medidores. Los demás nos toca mirarlos en una DAW, pero pues ya más o menos les voy a explicar cómo lo podríamos mirar en una DAW, ¿cierto? Pero si tenemos un preamplificador análogo, de pronto vamos a encontrar algunos tipos de mediciones como estas que vemos aquí. Entonces, si vemos que la aguja está así, quiere decir que eso está saturando. Entonces, pues, posición de peligro, hay que bajarle un poquito, ¿cierto? Hay que bajarle un poquito. Sería ideal que lo tengamos más o menos así, como lo vemos acá. Nivel nominal, ¿sí? A 0 decibeles. Que veamos que la agujita está picando ahí a 0 decibeles. Si la vemos así, está demasiado bajita, entonces eso nos va a generar ruido más adelante. Listo. Bueno, ¿qué pasa si nosotros nos pasamos mucho del punto de saturación? ¿Qué nos va a pasar? Que la señal se va a distorsionar. Va a pasar algo que conocemos como el clipping o el clipeo. Clipeo, pues, que es como lo reconocemos coloquialmente, ¿cierto? Clipeo es cuando una señal llega a cierto punto y ya no tiene más para dónde subir porque se le acabó el rango dinámico, entonces pasa esto, la señal se aplana. Esto básicamente es una distorsión, ¿cierto? Y sucede cuando la señal de audio es tan alta en nivel que los componentes electrónicos no pueden manejarla, entonces los picos de señal son aplanados o clipped. Clip sería su nombre en inglés, pero nosotros siempre le decimos clipeados. Es como se le conoce pues coloquialmente, ¿cierto? Bueno, entonces después de que la señal ya está suficientemente preamplificada, entonces pasa a la parte de la conversión de análogo a digital, que es lo que permite que un computador la pueda procesar, ¿sí? Eso, básicamente, eso es lo que hace la interfaz, ¿sí? Aquí les voy a decir casi que una pregunta tipo examen. ¿Cuál es la función básica y principal que tiene una interfaz? La función básica y principal que tiene una interfaz es convertir la señal de análogo a digital y de digital a análogo. Es decir, usted puede tener una interfaz que no preamplifica, pero no puede tener una interfaz que no convierte, ¿sí? Básicamente, porque la función principal de una interfaz es convertir. Ya que tenga preamplificador integrado, pues digamos que eso es un valor agregado que tienen las interfaces Home Studio. Pero el principal función de una interfaz es convertir. Entonces, para eso es que sirve una interfaz y eso es lo que hace, o más bien eso es lo que más o menos les voy a tratar de explicar en esta diapositiva. Entonces, cuando el audio llega a la interfaz o al proceso de conversión de la interfaz, eso tiene digamos que tiene tres procesos. Llega la señal analógica que ya está preamplificada y entra a un muestreador. Ese muestreador entonces lo que hace es analizar la señal en tiempo discreto. Tiempo discreto es como por pasos. O sea, no es una señal continua, sino una señal que tiene una cierta cantidad de pasos o de muestras, ¿sí? Esa señal entonces es cuantificada. Esa señal es cuantificada y es cuantificada según la profundidad de bits con la que usted lo vaya a cuantificar. De aquí estas dos cosas que les acabo de decir salen dos conceptos muy importantes que son la frecuencia de sampleo, que es la frecuencia con la que se muestrea la señal que se va a convertir, y la profundidad de bits, que es la frecuencia con la que se codifica esas muestras que uno está transformando, ¿cierto? Y está el codificador, que es la etapa que se encarga de convertir esa cuantificación que se le hizo a la señal en un lenguaje que los computadores puedan entender. Porque recuerden que los computadores solo entienden
lenguajes binarios, solamente entienden unos o ceros, ¿cierto? Entonces, esa sería la siguiente parte. Un conversor o convertidor de señal analógica a digital es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea de tensión o corriente, en una señal digital mediante un cuantificador y codificándose en muchos casos en un código binario en particular, donde un código es la representación unívoca de los elementos. En este caso, cada valor numérico binario hace corresponder a un solo valor de tensión o corriente. Recuerden que tensión es lo mismo que voltaje. Entonces les decía que ahí se desprenden dos conceptos muy importantes. Uno es frecuencia de sampleo y el otro es profundidad de bits. Vamos con el primero, que es frecuencia de sampleo. Se refiere al número de veces por segundo que cambia el nivel de una señal digital. Esos miles de cambios por segundo se convierten en las ondas sonoras que identificamos como música. Actualmente en audio profesional se cuenta con equipos que pueden samplear con frecuencias de hasta 192 kHz, esto quiere decir kilohertz, 192 kHz, es decir, 192.000 Hz. Recuerden que un hertz es una frecuencia de 1 por segundo, o sea, esto quiere decir que las interfaces de audio actuales, las interfaces de audio actuales pueden permitir que usted convierta el audio con frecuencias de hasta 192.000 muestras por segundo. Y entre más cantidad de muestras por segundo, pues más fiel es como la reproducción, pues la conversión que se realiza, ¿sí? Si uno tiene muy poquita frecuencia de sampleo, pues va a tener unos problemas a la hora de la conversión de la señal. Si tiene más del doble del espectro auditivo de nosotros los seres humanos, pues en teoría ya se puede escuchar bien. Por eso existe la frecuencia de sampleo del CD que su estándar es 44.100. No sé si ya lo habían escuchado antes, supongo que tal vez sí, por ahí de otras materias. Pero tenemos la posibilidad de ir hasta 192.000, o sea, mucho más arriba. Yo les voy a mostrar aquí un videito que nos muestra una comparación, pero de forma visual, de las diferentes frames por segundo que tiene una animación. Esto no es una cosa que sea exactamente igual, pero es una cosa que más o menos sirve como para ejemplificar la diferencia entre tener una buena resolución de muestra de frecuencia de sampleo, comparándolo con una buena resolución de cuadros por segundo. Ustedes saben que el video, no sé si lo sabían, si no lo sabían les comento, el video tiene una cantidad de cuadros por segundo, se llaman frames por segundo o FPS, ¿cierto? Miren, por ejemplo, este muñequito de la animación de la izquierda se está animando a 15 cuadros por segundo, o sea, 15 foticos ahí animando este muñequito. Entonces, si ustedes se fijan, miren que se alcanzan a ver como unas estelas de color verde aquí entre las dos paticas del muñeco. Y si se fijan, por ejemplo, aquí la sombra aparece como por pasos, ¿sí? Muy diferente a como se ve, por ejemplo, en el muñeco de la derecha, que el muñeco de la derecha no tiene 15 cuadros, sino tiene 60 cuadros, ¿cierto? O sea, tiene 4 veces más la cantidad de información o de cuadros o de muestras que tiene este de acá, ¿sí? Y efectivamente miren que los movimientos, por ejemplo, de esta barba que parece una bufanda, los movimientos de esta barbita pues son mucho más fluidos. Miren que el movimiento de la sombra de acá es mucho más fluido. De las paticas pues miren que acá se ve como una estela de color verde, en cambio aquí no. Entonces es mucho más, se ve mucho mejor ¿cierto?
En audio, pues contamos con bueno, con diferentes cantidades de muestras, pero nos movemos en unas frecuencias de sampleo más o menos de 22.050, 44.100, 48.000, 88.000, 96.000 y 192.000. Son como las más usuales, las más típicas que utilizamos, ¿cierto? Entonces, lo que hace la frecuencia de sampleo es tomar como unos punticos de la señal, ¿sí? Entonces, a mayor frecuencia de sampleo, mejor resolución, ¿cierto? Eso en cuanto pues a la frecuencia de sampleo. Ahora, en cuanto al bit depth, el bit depth es la traducción de la profundidad de bits, ¿sí? Esto es la resolución de captura de una señal de audio en relación a la amplitud. Recordemos que la amplitud se puede relacionar con el volumen. Entonces, la profundidad de bits determina el rango dinámico de una señal de audio, es decir, determina el máximo y mínimo de decibeles que una señal puede tener al ser grabada. Acá, por ejemplo, tenemos una gráfica. Vamos a suponer que esta señal, esta forma de onda de color rojo que hay aquí, es una forma de onda de una señal de audio, ¿cierto? Vamos a suponer que la vamos a cuantificar con una profundidad de bits de 4 bits, ¿cierto? 4 bits. Estos bits vienen de los números binarios. Los números binarios. Recordemos que los números binarios pues tienen solamente como los únicos dígitos que tienen son el 0 y el 1. Entonces, por ejemplo, los números binarios serían el 0, luego el 1, luego el 00, luego el 01, luego el 001, perdón, luego el 000, luego el 001, luego el 010, luego el 011, y así sucesivamente van aumentando, ¿cierto? Van aumentando los números de los binarios. Nosotros aquí estamos comparando entonces, si nosotros tuviéramos 4 bits, ¿cuántas posibles enteros podríamos tener? ¿Sí? Entonces, podríamos tener 16 posibles enteros. Y aquí los tenemos, miren, desde el menos 8 hasta el 7. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿cierto? Ahí están. ¿Cómo podemos saber cuánta cantidad de bits podemos tener? Cuánta cantidad de posibles números enteros podemos tener según los bits que tengamos. Eso lo podemos hacer de una multiplicación que sería 2. Al ser números binarios, pues sería la base del cálculo sería el número 2 elevado a una potencia. Y la potencia sería la cantidad de bits que nosotros tengamos. Entonces, miren, 2 a la 4, por ejemplo, nos daría 16, ¿cierto? Entonces, fíjense que 4 bits son 16 posibles enteros, que lo corroboramos acá con lo que les estoy mostrando aquí, ¿cierto? Entonces, si nosotros fuéramos a cuantificar esa señal con una profundidad de bits de solo 4 bits, nosotros tendríamos que acomodarnos a uno de esos 16 posibles valores, ¿sí? Entonces fíjense que, por ejemplo, cuando la señal está aquí en esta parte, miren que la onda de color rojo no está llegando precisamente hasta 7, sino menos, está como a 6.5. Pero como nosotros tenemos unos bits que nos dan este número o este número, entonces hay que aproximarlo al que más cerquita quede, en este caso, este de acá, ¿cierto? Bueno, acá en este caso pues está más o menos cercano, no está tan distante, este tampoco, pero este sí se nota un poquito desviado, ¿cierto? Lo mismo que este de aquí, lo mismo que este de aquí, este también y este también, ¿cierto? Fíjense que si nosotros borráramos la forma de onda roja
y tratáramos como de unir los punticos azules, eso nos daría una onda que es más o menos similar a la roja. Se entendería pues como la, el movimiento de la onda, pero no sería exactamente igual, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos una digitalización. Tenemos una onda que es parecida, pero que no es igual, ¿cierto? Que no es igual porque a veces nos quedan faltando numeritos o resoluciones. Pero a medida que nosotros aumentemos la cantidad de bits que tengamos, vamos a tener una cantidad o vamos a tener un nivel de aproximación más bien, un nivel de aproximación mucho más cercano, mucho más acertado, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son entonces? Les pregunto yo a ustedes, yo supongo que por ahí de otros cursos han ya más o menos visto cuáles son las frecuencias de sampleo como típicas que se suelen usar para el audio. No sé si las hayan visto pues, pero las más usuales son 16 bits, 24 bits y 32. Por ejemplo, el CD, un CD, que es un estándar de reproducción de audio que pues es de audio digital de alta calidad, pero que ya tiene pues unos buenos años. El CD tiene más o menos unos 40 años desde su aparición. Un CD de audio eh, maneja la profundidad de bits en 16. En 16. Entonces fíjense que en la grafiquita anterior que estábamos haciendo, que teníamos 4, teníamos solamente 16 posibles valores, ¿cierto? Pero la verdad es que en un CD, que es un estándar que como les digo ya hace más de 40 años, se maneja una cantidad de posibles valores de 65.536. Entonces eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa porque eso ya pues permite que uno tenga pues una aproximación mucho más fiel, ¿cierto? A su vez, esa cantidad de posibles valores enteros que uno tiene dan un rango dinámico, ¿sí? Un rango dinámico que es el punto donde puede haber un ruido por la cuantización. Entonces, nos vamos a fijar ahorita en unos ejemplos que yo les voy a poner, que para ciertos bits se escucha un poquito como cierto ruido de fondo, ¿cierto? Eh, pero para los de 16 y 24 el ruido de fondo que se escucha es muy poquitico, ¿cierto? Bueno, les decía yo que los más comunes actualmente son 16, 24 y 32. El de 32 no lo incluí en esta gráfica porque lo que pasa es que estos de aquí son profundidades de bits en punto fijo y el de 32 es el que llaman 32 bits punto flotante. Y y ese tiene una lógica diferente de manejarse que lo vamos, pues tenemos una clase especial para hablar de el 32 bits punto flotante porque es un poquitico más complejo en como en su cálculo matemático, pues en su forma de representación. Entonces, en esta tabla lo dejamos solo hasta 24 bits. 24 bits es la profundidad de bits, yo creo que más común para las grabaciones actuales y como ven, pues permite 16.777.216 posibles valores enteros, así que pues esto sí eh, permite pues un grado de redondeo muy alto. Aquí hay un ejemplo eh, de color, un ejemplo en los colores de cómo se vería una gráfica que tenga una codificación de color a 24 bits, a 16 y a 8 bits. Espero que este video lo estén viendo en una buena resolución para que alcancen a ver pues como las diferencias de color, ¿sí? Pónganlo ahí el YouTube a que les ponga la máxima resolución para que puedan ver pues que más o menos lo que pasa aquí con esta imagen es lo que pasa con el audio. Entre mayor sea la cantidad de bits, pues mejor es como la definición del audio también, ¿cierto? Este también es un ejemplo con imágenes. Esto sería si una imagen fuera codificada solo con un bits.
Entonces solamente tendría dos colores. Entonces miren que cada píxel de esto aquí tiene dos colores, es o blanco o es negro, ¿cierto? Esta sería una imagen codificada a 8 bits, que 8 bits da entonces 256 posibles tonos de gris. Este es 8 bits pero en blanco y negro, y este es 8 bits pero en color. Entonces fíjense que este pues da una imagen blanco y negro pero un poquito más estilizada, mientras que este se ven como ciertos granitos. Mientras que este aquí pues ya muestra una imagen mucho mejor, una imagen a 4 bits que tiene 12 millones de colores. De la misma manera, estas imágenes tienen obviamente un peso informático más alto. O sea, entre más bits tenga, tienen un peso informático más alto que las que tienen más poquitos bits, ¿cierto? Bueno, por aquí están los ejemplos de audio que les mencionaba ahorita. Vamos a escuchar aquí una grabación. Vamos a escuchar la misma grabación, pero la vamos a escuchar a una frecuencia de 8000 Hz y 8 bits. Luego a 22000 Hz, 22050 Hz y 8 bits. Luego a 44100, 8 bits. Luego 44100, 16 bits. 48000 Hz, 8 bits y 48000 Hz, 24 bits. Vamos a empezar con la primera. Supongo que notan que el audio se escucha como si estuviera dentro de un tubo, como si tuviera un filtro de pasabajos. Se escucha opaco, no se escuchan bien las altas frecuencias, ¿cierto? Eso sucede porque a una frecuencia de 8000 Hz las altas frecuencias no se pueden representar bien, ¿cierto? Y también hay un pequeño ruido ahí de fondo, ¿sí? Vamos con la de 22000 Hz, que vamos a ver que se escucha un poco mejor en frecuencias altas, pero todavía se escucha filtrado. No sé si alcanzan a escuchar el hiss, se escucha por allá un fondo como... ¿Sí? Un hiss, un sonido de alta frecuencia, como si fuera un ruido blanco, ¿sí? Eso es por la cuantización. Cuantización en 8 bits alcanza a dar un rango dinámico muy bajito. Miren que aquí les decía que 8 bits tenemos un rango dinámico apenas de 48 decibeles y el ruido alcanza a ser perceptible. Listo, vamos con 44100, que es la frecuencia de sampleo de CD, pero no la profundidad de bits. Pero van a ver que en cuanto a frecuencias se escucha muy bien, solo que el ruido continúa, permanece.
Se fijan que acá ya la definición de la frecuencia es muy buena. El hi-hat se escucha muy bien, los platillos también. Se escuchan los instrumentos con aire, con definición, solo que el ruido del hiss permanece. Ahora vamos a escuchar 44-116 bits, que es el estándar de CD. Si ven, esta es una calidad que es ya muy aceptable. El ruido de fondo pues prácticamente ya es imperceptible para nosotros y el espectro de frecuencias se escucha muy bien porque miren que, bueno, hay algo que se llama el teorema de Nyquist que después más adelante lo miraremos con más detalle, pero el teorema de Nyquist dice que nosotros podemos reproducir la mitad de podemos reproducir bien hasta la cantidad de frecuencias de la mitad de la frecuencia de sampleo. O sea, si nosotros tenemos 44.100 Hz de frecuencia de sampleo, podemos reproducir muy bien hasta 22.000 Hz de frecuencia. Y recuerden que en el espectro de frecuencia audible humano va hasta los 20.000 en el mejor de los casos. Es decir que este estándar supera en 2000 Hz el espectro audible de los humanos, así que tiene todo el rango de frecuencia para nosotros. Sin embargo, pues como les decía, las interfaces actuales superan mucho más esa frecuencia de sampleo porque pues a la hora de la digitalización y de la utilización de plugins y de procesamiento, pues tener una mejor frecuencia de sampleo es más favorable. Vamos a escuchar este ejemplo de 48.000 Hz, que este ya es el estándar del DVD. El DVD es un estándar de audio pues que ya también es un poquito viejo, pero es mucho más reciente que el de CD. En cuanto a frecuencia se escucha súper bien, pero hay un poquito de ruido de fondo por lo de los 8 bits. Mientras que miren que miren que este se escucha muy bien y muy claro. Rápidamente voy a ir comparando. Rápidamente le voy a dar una pasadita rápida a todos sin hablar, simplemente poniendo uno tras otro para que ustedes escuchen por última vez las diferencias. Entonces vamos con del mejor al más bajo.
Bueno, bien. Volviendo a lo que, como comenzamos esta presentación, que era con la pregunta de, entonces, ¿qué se necesitaba para grabar una guitarra y convertirla en un archivo de audio digital? Entonces, ya hablamos de los micrófonos, ya hablamos de los preamplificadores, ya hablamos de la interfase que tiene la frecuencia de sampleo y la profundidad de bits. Luego, cuando ya el audio está convertido a digital, viene el software y los medios de almacenamiento. Entonces, una vez que esta información se encuentra digitalizada, esta puede ser guardada en medios de almacenamiento de información digital, como discos duros, memorias flash, tarjetas SD, tarjetas SSD, etc. Y esta información, cuando ya está almacenada en esos discos duros o en esas tarjetas, puede ser procesada mediante software especializado para audio, lo que nosotros solemos llamar un DAW, ¿sí? Un DAW que se da por las siglas Digital Audio Workstation, pero que finalmente pues es un software de producción de audio. Software de producción de audio como estos que ustedes ven aquí. No sé si estos iconos que ven acá en pantalla pues los reconocen. Son de varios de los software o de DAWs o software de producción de audio pues más famosos a nivel global. Supongo que algunos de estos los identificarán, estos símbolos. Ahí les dejo la tareita pues de que averigüen de a qué nombre corresponde a cada uno de estos símbolos. Bueno, hasta aquí va esta presentación. Mi nombre es Daniel Mira. Esto fue una introducción al audio digital para el curso de fundamentos de audio. Sin embargo, pues este video quedará ahí colgado en mi canal de YouTube, en el cual pueden encontrar más material que seguro les puede ayudar para otros procesos en cuanto a edición y estaciones de audio digital. Bueno, un placer acompañarlos. Espero que este video les haya gustado y que les sirva para su proceso formativo. Un abrazo y nos vemos en la próxima.